Bueno, buenos días para todos los presentes. Hoy siendo 22 de abril, entonces abrimos este espacio para efectos de retomar el tema de capacitaciones que realizamos. En este caso, vamos a compartir un tema que es de vital importancia dadas las recientes asambleas realizadas en todas las copropiedades y tiene que ver con los recientes consejos de administración nombrados. Para tales efectos nos acompaña César Cardona. César es revisor fiscal de diferentes copropiedades en la ciudad de Medellín y la área metropolitana, y también pues se ha desempeñado como investigador en temas de propiedad horizontal. César, muchísimas gracias por tu acompañamiento. Buenos días. Bueno, César, entonces nos corresponde abordar hoy el tema relativo a las funciones del Consejo de Administración. Tienes las autorizaciones de coanfitrión por si deseas de pronto compartir cualquier tema. Yo voy a estar pendiente del chat y vamos a ir interactuando dependiendo pues como las preguntas que yo vaya pudiendo visualizar. Entonces, dale. Perfecto. Me comentar si en este momento está mi pantalla compartida ahí para saber. Sí, la tenemos aquí Ya ya. está ahí. Sí, ¿Está correcto ahí? sí, sí, estamos bien. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es César Cardona. Como dice Diego ahorita en la presentación, soy revisor fiscal de propiedad horizontal. Me dedico a eso desde hace unos 17 años más o menos. Eh, Soy revisor fiscal de varias copropiedades aquí en Medellín, algunas de gran tamaño, algunos centros comerciales. Y nos interesa mucho, después de este periodo de asambleas, que llegan nuevos consejos de administración a tomar las riendas de la copropiedad, a tomar las direcciones de las copropiedades, que los miembros del consejo de administración estén bien enterados eh, qué fue la responsabilidad que asumieron, a qué fue que se comprometieron cuando fueron elegidos en consejo de administración, porque es normal que las personas tengan una propiedad en alguna, valga la redundancia, propiedad horizontal, en alguna copropiedad, y no están preparados para ser miembros de consejo de administración, porque tienen diferentes profesiones diferentes a propiedad horizontal, médicos, abogados, arquitectos, amas de casa, de todo, pero quieren defender su patrimonio. Y para defender su patrimonio y para llevarlo y poder colaborar con la dirección administrativa y la copropiedad, se meten a los consejos de administración. Entonces, la idea con estas charlas es, sobre todo, pues los miembros de consejos de administración que ya llevan años en estas funciones y que ya conocen la dinámica de los funcionamientos de consejo de administración, pues repasen todos los lineamientos que hay para ejercer estas funciones. Y la gente que llegó nueva a ejercer estas funciones en los consejos de administración, pues es bueno que conozcan exactamente eh, para qué fueron elegidos, a lo que se comprometieron y para que hagan un correcto desempeño de sus funciones durante este año en bien de la copropiedad y en bien de proteger su patrimonio. Entonces, funciones y responsabilidades legales y administrativas de los miembros del Consejo de Administración. Cuando a uno lo elige una comunidad, en este caso, pues una asamblea de copropietarios, confían en unas personas para que lo representen y hagan una dirección de alguna, eh, en este caso, de una copropiedad. Entonces, cuando uno está elegido por una comunidad, pues lo mínimo es que debe tener una autoridad moral y debe tener unos referentes de comportamiento para poder actuar en nombre de esa comunidad. Lo primero es, tiene que tener fidelidad, deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y por los reglamentos con fidelidad de interés social. Es decir, prima el interés general, como lo dictan las normas y las leyes, sobre el interés particular. Deberán interponer el interés general sobre el particular. Cuando yo asumo esa responsabilidad, voy a luchar por la copropiedad. No me metí al consejo de administración solamente por un punto específico que me convenga. No se pueden aprovechar de su cargo para obtener prebendas particulares, poniendo en riesgo la estabilidad y la viabilidad futura de la copropiedad. Es apenas obvio. Recuerde que nos eligió una asamblea para luchar por la correcta administración y conservación de los recursos de una copropiedad. Deben asistir, informarse y preparar las reuniones de consejo de administración y ser puntuales y diligentes con las comisiones a las que se pertenezca y oponerse legalmente a los acuerdos contrarios a la ley, al reglamento, al interés social y siempre solicitar
la constancia en acta de su no aprobación. Eso lo vamos a ver más adelantico. Cuando un miembro del Consejo de Administración no está de acuerdo con alguna determinación, con alguna algo que se decía en los consejos de administración, debe dejar constado en acta su desacuerdo, porque esa constancia en acta es la que lo puede librar de algunas responsabilidades patrimoniales en un futuro. Lógicamente, en los referentes de comportamiento, los miembros del Consejo de Administración deben tener unos valores éticos, deberán actuar siempre guiados por valores de transparencia, prudencia, respeto, decencia, de buenas costumbres morales y sociales. Es que cuando uno actúa en nombre de una comunidad, en los consejos de administración debe primar el respeto. Y el respeto por el debate, el respeto por las opiniones contrarias. Yo siempre les digo a los miembros del consejo de administración que las discusiones y los debates que se den al interior del consejo de administración, porque es normal que pueda haber debates fuertes, pues, posiciones contradictorias muy encontradas. Pero lo que pasa de la puerta de la administración o del sitio de reunión de los consejos y juntas directivas hacia adentro, ahí se queda. Esas discusiones se quedan ahí. No es conveniente que de la puerta hacia afuera se empiecen a comentar cosas que suceden al interior del Consejo de Administración, porque eso deriva en, en situaciones anómalas dentro del funcionamiento normal de una copropiedad y empiezan a formarse esos famosos bandos y que hacen tanto daño a las copropiedades. Entonces, deben actuar siempre guiados por valores de transparencia, prudencia, respeto, decencia, tal como lo dice ahí en la diapositiva. Reserva, mire lo que les acabo de comentar, aún después de cesar en sus funciones, es decir, cuando un miembro del consejo ya deja de ser consejero, aún después de eso, deberán guardar secreto de informaciones confidenciales, datos, antecedentes, cuando la divulgación de estos pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social y general. Se da con mucha frecuencia en las copropiedades comerciales, que también son propiedad horizontal, centros comerciales, que de pronto durante los consejos se toman decisiones para poder generar flujo, poder generar mayores ventas o lo que sea, inclusive un miembro de consejo después de que deja de pertenecer a eso, por ética, por transparencia y de pronto por algún acuerdo de confidencialidad escrito, deberán guardar secreto de esas informaciones confidenciales, porque es que están actuando en representación de una comunidad y una cantidad de personas que confiaron en esa persona para que actúen en su nombre. Entonces, esa reserva es supremamente importante. Y en las copropiedades residenciales y mixtas, igualmente. ¿Cierto? Lo que les decía ahora, lo que pasa de las puertas de las reuniones de consejo de administración hacia adentro, ahí se queda. Esos debates se quedan ahí, se discuten, pueden ser debates encontrados, pueden ser debates a veces inclusive acalorados, pero de la puerta hacia afuera somos vecinos, somos amigos, nos encontramos en el ascensor, en toda parte, y como personas maduras deberán guardar esa reserva para no generar conflictos y problemas dentro de las copropiedades. Imparcialidad normal para todos los copropietarios, el mismo tratamiento sin impedir que las relaciones de amistad, simpatía y desafectos interfieran en sus determinaciones. Es un referente de comportamiento apenas normal para una persona que está representando una comunidad. Entonces, en resumen, deberán tener una autoridad moral suficiente para poder representar dignamente a una comunidad que los eligió. Es que mire qué importante es cuando uno lo elige eh, una comunidad. Uno está actuando en nombre de la comunidad y tiene unos referentes de comportamiento que deben ser eh, acordes y coherentes con las personas que los eligieron. Principios ahora sí de actuación, obligaciones. Entonces, en el desarrollo de sus funciones como consejeros, deberá primar siempre el interés social de los copropietarios. Deberán obrar con estricto respeto a los principios y valores éticos generalmente aceptados. Y se recomienda la adopción de un reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administración. Vea, en los reglamentos de las copropiedades, ningún reglamento de propiedad horizontal tiene la obligatoriedad de que el Consejo pueda hacer su propio reglamento de funcionamiento. En todas las copropiedades donde yo estoy, siempre lo propongo, siempre lo propongo. Es un reglamento que yo ya tengo más de unos 15 años de estar, que lo redacté hace más de 15 años y lo propongo en los consejos de administración. ¿Para qué? Para que lo lean, lo conozcan y todos tengan las mismas
principios de actuación y se acojan a las mismas normas y giren y puedan remar todos para el mismo lado, en bien de la copropiedad. Entonces, ahí están los principios de actuación en esos reglamentos. No es obligatorio, porque los reglamentos dicen, el Consejo de Administración podrá tener su propio reglamento, pero es recomendable. Yo siempre lo recomiendo porque cuando hay un reglamento de Consejo de Administración donde hay una cantidad de referentes de comportamiento ético y de funciones, donde se dice cómo se van a tomar las decisiones, donde se dice si el chat de Consejo de Administración es válido para tomar decisiones, donde se dice cómo se debe citar a una reunión de Consejo de Administración, si es por una comunicación escrita enviada a cada uno, si es con una llamada telefónica o si simplemente es con un correo, un email. Pues cuando todas esas situaciones de consejos de administración están claras, se va a funcionar de una manera correcta. Eso es supremamente, yo siempre lo recomiendo y les recomendaría que en sus consejos de administración adopten un reglamento de funcionamiento de consejo de administración y actuarán para garantizar la viabilidad de la copropiedad en el largo plazo. Las copropiedades están diseñadas para permanecer en el tiempo, no es como alguna empresa temporal o lo que sea, no, siempre está diseñada es para permanecer en el tiempo, pero los copropietarios van y vienen. Muchas veces un copropietario compra un apartamento y a los 6 meses lo vende o al año. Entonces, siempre primar el interés general de una copropiedad, de los copropietarios sobre los intereses particulares. Y deberán mantener o incrementar el valor patrimonial de las unidades privadas, porque es un correcto funcionamiento de una propiedad horizontal eh, puede mantener o incrementar el valor patrimonial de las copropiedades. Y un mal funcionamiento de un consejo de administración y una administración puede suceder todo lo contrario. Puede disminuir el valor patrimonial de las unidades privadas. Por eso es lo importante de que esos miembros del consejo de administración sepan tomar y darle dirección correcta a, al, a la administración de una propiedad horizontal. ¿A qué tienen derecho los miembros del consejo de administración cuando fueron elegidos por una comunidad? Pues lógicamente tienen derecho primero a la información. Para uno poder tomar decisiones equilibradas, justas y proyectarlas hacia el futuro, deben tener acceso a toda la información necesaria en la copropiedad. Pero ojo con esto, vean, los consejos de administración son cuerpos colegiados. ¿Qué quiere decir eso? Que toman decisiones en conjunto. Si bien yo tengo derecho a toda la información, no puedo presentarme como miembro del Consejo de Administración a la administración y pedir, entrégueme esto, entrégueme lo otro, mire lo otro, sin consultar con el Consejo de Administración. Entonces, lo primero que debe hacer para poder obtener toda la información de una manera legal es informar al Consejo de Administración que necesita esto, aquello, lo otro, de años anteriores o lo que sea, y el Consejo de Administración en pleno como cuerpo colegiado, toma la decisión y la autorización de que bien puede pida la autorización. Porque se sucede que muchos consejeros, por el hecho de ser consejeros, creen que pueden presentarse a la administración sin consultar con el consejo, sino empezar a pedir información de ahí para atrás, todo lo que se quiere y todo lo que se necesite, sin que el consejo de administración en pleno sepa lo que están haciendo. Entonces, se debe informar qué es lo que se pretende y el Consejo de Administración en pleno da la autorización a ese consejero para que pide lo que necesite y tiene todo el derecho a que se le entregue toda la información que necesite. ¿Para qué? Para poder estar bien informado y fuera de eso para poder tomar decisiones correctas. Y en lo normal, en su año de ejercicio como consejero, tiene derecho a que se le entregue absolutamente toda la información, estados financieros, informes de revisoría fiscal, informes de administración y todo lo que suceda durante el año de ejercicio como consejero de administración. Y también tienen derecho a auxilio de expertos, claro, porque es que no todos los miembros del consejo de administración y normalmente pueden haber falencias, por eso es que se recomienda a veces que los consejos de administración sean plurales en profesiones, que hayan contadores, arquitectos, abogados, amas de casa, personas que vivan dentro de la copropiedad, personas que no vivan dentro de la copropiedad, y cuando haya temas de pronto que son complicados y que no haya la idoneidad dentro de los miembros del Consejo de Administración, o así la hubiera, pero para tener mayor claridad en los temas, se pudiera eventualmente lograr el auxilio de expertos para que asesoren correctamente y para poder tomar unas decisiones correctas dentro del Consejo de Administración. ¿Qué características tienen los consejos de administración? Primero, son el máximo órgano de administración de una copropiedad. Mire, máximo órgano de administración, porque la asamblea es el máximo órgano, pero no es de administración.
el consejo sí lo es. Para eso la asamblea lo elige, para que ustedes, como consejos de administración, direccionen estratégicamente la administración de la copropiedad. Es un órgano de supervisión administrativo. No pueden delegar facultades legales. Los consejos de administración, por ejemplo, una de las facultades que tienen es nombrar el administrador. Esa facultad no es ni siquiera de la asamblea. Donde hay consejo de administración, esa facultad de nombrar el administrador es del consejo de administración. Y si la función del consejo de administración es hacer revisión de los estados financieros, de la ejecución presupuestal mes a mes, no pueden delegar en un tercero. Tienen que ser ellos mismos los que estén enterados de todas las situaciones que ocurren en la copropiedad para poder tomar las decisiones. Para eso lo fueron elegidos. Los consejos fijan las estrategias y las directrices de gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este año? ¿A qué nos vamos a centrar? ¿Al control? ¿De qué manera vamos a funcionar? Entonces fijan una estrategia y unas directrices de gestión. Y una muy importante, que yo le cambié la palabrita, lo que utilizan muchas personas es no coadministrar. Dice que no coadministrar. Yo creería lo contrario. Ante los consejos de administración sí deben coadministrar, porque es que son un equipo junto con la administración para tomar las riendas y la dirección de una copropiedad, porque es que los consejos toman decisiones y coadministran en ese sentido. Yo cambié la palabra es por no usurpar, que eso es totalmente diferente. Usurpar las funciones del administrador, eso sí no lo puede hacer un miembro del consejo de administración. Y eso se da permanentemente en gente que no conoce cómo debe funcionar un consejo de administración, y por el hecho de ser miembro del consejo empiezan a tomar decisiones a manera unilateral y empiezan a darle orden a los empleados, órdenes a todos los funcionarios de la copropiedad, y eso no se puede porque eso es función total, clara de la administración. La administración es la que ejecuta las órdenes del consejo de administración. El consejo de administración simplemente eh, le entrega y le dice qué debe hacer para que la administración ejecute. Los miembros del consejo de administración jamás pueden usurpar las funciones del consejo de administración. ¿Cuáles son las funciones legales de los miembros del consejo de administración? Pues están en la ley 675 del 2001, en el artículo 55, y es tomar decisiones para que la persona jurídica, o sea, la propiedad horizontal con un NIT que tiene unas responsabilidades legales y estatutarias, cumpla sus fines. El artículo 32. ¿Cuáles son los fines de la propiedad horizontal? Administrar correcta y eficazmente los bienes comunes. Ese es el principal fin. Y manejar los intereses de los asuntos de interés general. Y hacer cumplir la ley, la Constitución Política, la Ley 675 y otras leyes que les sean aplicables. Hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal. Todas las copropiedades tienen un reglamento. Es conveniente y necesario que los miembros del Consejo de Administración conozcan el reglamento de propiedad horizontal, saber cómo funciona esa propiedad, saber a qué tienen derecho para exigir, para poderlo conocer plenamente y poder hablar con propiedad de lo que se está administrando. Hay algo particular, vea. Lo que pasa es que la ley 675 del 2001 se quedó muy corta aparentemente en el funcionamiento de la propiedad horizontal. Entonces, por ejemplo, no dice cómo deben funcionar los consejos de administración. En ninguna parte dice qué es lo que tiene que hacer un consejo de administración. Eso está en los reglamentos. Pero aparte de eso, la ley 222 del 95, que reformó el Código de Comercio, dijo que se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos de empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen el sujeto social, actos mercantiles, serán civiles. Entonces, por ejemplo, la propiedad horizontal que no ejecuta actos comerciales, ¿cierto? Entonces, pueden, por ley 222 del 95, se convierten en entidades civiles. Cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetos para todos los efectos a la legislación mercantil en lo que les sea aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Que así la ley 675, que es la ley exclusiva de propiedad horizontal, no señale exclusivamente cómo debe funcionar un consejo de administración,
se pueden tomar en lo que les sea aplicable del código de comercio, porque ahí sí está de una manera amplia cómo debe funcionar un consejo de administración. Y todo lo que estamos hablando hoy está tomado en gran medida del código de comercio, porque es la misma manera como actúan las juntas directivas de las empresas. Igual funcionan los consejos de administración con unas variaciones realmente menores. Pero entonces, es más, mire que las propiedades horizontales no tienen un plan único de cuentas propio de la propiedad horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder funcionar correctamente? Tenemos que tomar el plan único de cuentas del Código de Comercio, de los comerciantes, ¿cierto? Donde hay ingresos, gastos y muchas otras cosas para poder funcionar, porque no tenemos plan único de cuentas. Entonces tenemos que tomar el plan de cuentas tenemos que tomar todo lo comercial del plan único de ventas de Código de Comercio para poder funcionar. El artículo 45 dice que hay una rendición de cuentas, que los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio en las asambleas ordinarias. Todos los años lo debe visitar el administrador para poder rendir cuentas a la asamblea dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiran de su cargo y cuando les exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, presentarán los estados financieros que fuesen pertinentes junto con su informe de gestión. Entonces, la obligación de los administradores y de los consejos de administración como coadministradores, en mi concepto, ¿cierto? Deberán rendir cuentas ante una asamblea sobre la gestión. La aprobación de las cuentas por las asambleas nunca va a exonerar de responsabilidad a los administradores, a los representantes legales, a los contadores, a los revisores fiscales, a los empleados y asesores. El hecho de que una asamblea aprobaron los estados financieros, ya quedaron aprobados. Si posteriormente se demuestra que hacia atrás hay un fraude, un error, un mal manejo, lo que sea, todos, de acuerdo a su medida, deberán responder. Así las asambleas hayan aprobado los estados financieros. Naturaleza y características de la propiedad horizontal. De acuerdo con la ley 175, la persona jurídica en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil sin ánimo de lucro, conformado por los propietarios de dominio particular. Mire que lo que les decía en la diapositiva anterior, serán personas jurídicas y se regirán por el Código Civil en lo que les sea aplicable. Las copropiedades de naturaleza civil que no tienen ánimo de lucro, conformada por todos los copropietarios, forman una persona jurídica. Entonces, aquí hay una discusión que yo siempre he dado y es la siguiente. Las propiedades horizontales, en mi concepto, no son entidades sin ánimo de lucro. Es que las entidades sin ánimo de lucro tienen unas características especiales, inclusive pueden dar certificados de donación y tienen que certificar ante la DIAN una cantidad de requerimientos y de condiciones para ser entidades sin ánimo de lucro. Las propiedades horizontales son personas jurídicas sin ánimo de lucro, que es algo diferente, y tienen unas responsabilidades tributarias eh, comunes a todos, pero de pronto un poco más reducidas. Las entidades sin ánimo de lucro sí tienen una cantidad de obligaciones tributarias y de envío de información a la DIAN de una manera diferente. Entonces, la propiedad horizontal es una persona jurídica sin ánimo de lucro y fue considerada de carácter civil debido a que en su objeto social no se contemplan actos mercantiles, en lo general, ¿cierto? Dice que debido al desarrollo de su objeto social, que es mantener las zonas comunes, la propiedad horizontal no ejecutar actos mercantiles, pero lo que habíamos hablado ahora, la ley 222 del 95, que modificó el Código de Comercio, estableció que para todos los efectos, los que ejecuten actos mercantiles, cuando lo hagan, deberán regirse a la legislación mercantil. Y muchas copropiedades ejecutan actos mercantiles. Entonces adquieren una responsabilidad tributaria diferente, se vuelven responsables de IVA, responsables de renta, casi normalmente lo que hacen todos los centros comerciales y muchas copropiedades mixtas y comerciales. La obligatoriedad para tener consejo de administración, la ley del artículo 53 dice que los edificios de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, tendrán un consejo de administración integrado por un número impar de 3 o más copropietarios de unidades privadas respectivas o sus delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a 30,
excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar al organismo los reglamentos de propiedad horizontal. Es decir, cuando haya 30 o más bienes privados, es obligatorio tener consejo de administración, hay una propiedad horizontal. Y cuando sea inferior 30 o inferior a 30, pues ya es potestad de la asamblea si nombra un consejo o no lo hace. Entonces, miren, cuando haya más de 30 bienes privados en una propiedad horizontal, deberán tener consejo de administración, y ese consejo de administración será el que se encargue de elegir el administrador y todas las demás funciones. Responsabilidad de órganos de administración, como es un consejo de administración, tiene responsabilidad por el hecho ajeno. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efectos de indemnizar, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado, según el artículo 2347 del Código de Comercio. Simplemente es para señalar que, perdón, del Código Civil, es para señalar que en el Código Civil están también plasmadas las responsabilidades de las juntas directivas, los órganos de administración. En todo caso, siempre deberán respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y el derecho de la impugnación. Responsabilidad penal en la propiedad horizontal. Mire que a veces también se puede incurrir en situaciones que den lugar a hechos punibles, a delitos, y que pueden indicar a miembros del Consejo de Administración que actúen mal, violando esos derechos, pudiera perfectamente imputárseles algunos cargos de penal. No los voy solamente los voy a enumerar para que tengan más o menos conocimiento de ellos, pero no se hablará de ellos porque es más una situación más jurídica. Violación ilícita de comunicación, ofrecimiento, venta o compra de instrumento o apartamento para interceptar la comunicación privada entre personas, divulgación y empleo de documentos reservados, mire ese, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, violación a los derechos de reunión y asociación, injuria y calumnia indirectas, hurto, estafa, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, del acceso ilegal o prestación de servicios de telecomunicaciones, utilización indebida de información privilegiada, según el artículo 258 del Código Penal, malversación y dilapidación de bienes, gestión indebida de recursos sociales, perturbación de la posesión sobre inmuebles, daño en bien ajeno, falsedad en documento privado, uso de documento falso, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, falsedad personal, evasión fiscal, urbanización ilegal, falsa denuncia, omisión de denuncia en particular, falso testimonio, infidelidad de los deberes profesionales y fraude procesal. Mire que puede haber muchas de esas posibles hechos punibles que se le pueden a un consejo de administración o a un miembro del consejo en particular que actúe en indebida forma, se le pudieran imputar algunos cargos de esos. ¿Cuándo se exonera de responsabilidad un miembro del consejo de administración? En votaciones, en consejos y asambleas. Cuando alguien no esté de acuerdo con una decisión que se tomó, inmediatamente debe decirlo, que conste en el acta que tal y tal persona, Consejo de Administración, no está de acuerdo con esa decisión que se tomó. Esa constancia en acta es lo que lo libera a una persona, lo libera de una posible responsabilidad patrimonial, de una posible condena a la copropiedad o al Consejo de Administración de una mala decisión. También se exoneran por fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se haya caso, culpa exclusiva de la víctima, cuando suceda alguna decisión, pues que no sea responsabilidad de los miembros del consejo, sino de la otra persona. Mire lo que dice el artículo 184 del Código de Comercio sobre las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas. Es decir, si ustedes van a decir, no, es que recuerde que en la reunión por allá de hace 3 meses se dijo tal cosa. Si eso no quedó en el acta, es como si no se hubiera dicho. Entonces, la prueba para que ustedes puedan liberarse de responsabilidades de alguna decisión mal tomada es lo que digan las actas. Por eso siempre en las reuniones de consejo de administración, por costumbre, al principio es aprobación del acta anterior. Entonces lo importante es que los miembros del consejo lleguen allá y digan, vea, no estoy de acuerdo con lo que se dijo acá, o yo me opuse a esta decisión o lo que sea, porque si eso no queda constado en las actas, definitivamente no va, lo va a exonerar de una responsabilidad.
¿Qué responsabilidades tienen los miembros de consejo de administración? Responsabilidades civiles en lo contractual, en lo extracontractual, indemnización por perjuicios, que son más o menos los que están cubiertos por las pólizas de seguro de la copropiedad, y por eso mismo los miembros del consejo deben asesorarse muy bien para poder contratar unas pólizas adecuadas que les cubran todas estas responsabilidades. En lo laboral, derechos de los trabajadores y indemnizaciones. La responsabilidad contable. Normalmente los miembros del consejo de administración no tienen mucho conocimiento de los procesos contables, para eso tienen un contador que les suministrará la información mensual y un revisor fiscal es que les avalará todo lo plasmado en la contabilidad. Entonces, pero deberán conocer adecuadamente, eh, más o menos de manera general, cómo funciona la contabilidad de una copropiedad para poder tomar decisiones correctas. Y para eso se deben asesorar por expertos contables, un contador con experiencia en propiedad horizontal, igualmente pues la revisoría fiscal y un administrador que conozca de eso. Responsabilidad tributaria, pues es la que está en el estatuto tributario. Realmente esta responsabilidad simplemente es verificar a través de los dictámenes de revisoría fiscal y de contador que se han presentado correctamente las retenciones en la fuente, declaraciones de IVA, renta, cuando sea el caso, y esa responsabilidad más recae más sobre la administración, pero los miembros de consejo de administración deben estar atentos a que se cumplan las responsabilidades tributarias que les deberá decir el revisor fiscal si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Si el revisor fiscal les dice, vean, no se está cumpliendo con esto, ahí sí tienen ustedes responsabilidad por no de exigir, por no no tomar la debida diligencia y cuidado sobre la administración de la copropiedad y exigir al administrador que cumpla las responsabilidades del estatuto tributario. ¿Cómo se deben componer los consejos de administración? Los consejos normalmente se componen cuantitativamente de acuerdo a los reglamentos de propiedad horizontal. Lo normal es que sean 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes personales, es decir, cada renglón de consejo de administración tiene un suplente personal. Lo normal es eso. La norma dice que son 3, 5. La idea es que sean impares para poder que tomen decisiones y no queden atrancados ahí en alguna decisión. En algunos reglamentos, muchos también se habla de 7 titulares y 7 suplentes numéricos. Es muy diferente un suplente numérico a un suplente personal. El suplente personal únicamente va a reemplazar al titular que está ejerciendo. Entonces, cada miembro principal tiene un suplente personal y únicamente puede reemplazar a ese. Cuando hay suplentes numéricos, en caso de cuando son 7 miembros, que es como lo más común porque son propiedades de buen tamaño, que son 7 miembros principales del Consejo de Administración y 7 suplentes, el que quede de octavo es el primer suplente numérico, el que quede de noveno es el segundo. Entonces, ese que queda de octavo como primer suplente numérico puede reemplazar a cualquiera de los 7 que falten en esa reunión de Consejo de Administración. Es decir, no es personal, simplemente cuando falte alguno, ese suplente numérico primero deberá reemplazar al que sale o no asistió a la reunión para tomar las decisiones y votar en alguna decisión que se tenga que tomar, que no haya unanimidad en los consejos de administración o cuando haya unanimidad, pero ejercerá como principal en la reunión de consejo de administración ese primer suplente numérico a cualquiera de los que falten. La idea también de los consejos de administración es que haya una integración cualitativa, que haya diferentes profesiones, bloques, sectores. Eso no lo dice la norma, no lo dice la ley, pero es lo recomendable. Qué bueno que cada torre haya miembros en los consejos de administración y que haya diferentes profesiones. Se debe buscar pluralidad y diversidad de profesiones para poder que los consejos queden bien integrados y puedan tomar con todas estas personas que pueden colaborar del conocimiento de diferentes profesiones que puedan tomar que hagan unas deliberaciones y tomen unas decisiones correctas. Así deben ser los consejos de administración. Inhabilidades. ¿Cuándo no se puede ser miembro del consejo de administración? Pues muy claro, las que señalen los reglamentos de cada propiedad. Muchos reglamentos he conocido por ahí
que dice que no podrán ser miembros de consejo de administración los que no habiten en la copropiedad. Lo dice. Si un reglamento lo dice taxativamente de esa manera, pues habrá que obedecerlo, porque es que el reglamento prima ahí. Entonces, hay que revisar muy bien ahí. Y, y, y habrá, pues, algunos reglamentos dirán que no podrá ejercer durante más de 2 periodos o 3, pero eso es lo que señala el reglamento, que no lo inhabiliten para ser elegidos en un consejo de administración. Y los no autorizados legalmente. Es que vea, cuando la persona va a una asamblea de copropietarios con un poder de representación, el propietario le delega a esa persona el poder de representación para que lo represente y esté en la asamblea. Para pertenecer al consejo de administración debe tener un adicional en ese poder de representación. Debe decir, autorizo a mi representado para que se postule y sea elegido como miembro del consejo de administración, porque es que eso tiene responsabilidades civiles, ¿cierto? Porque es que las actuaciones de cada miembro del consejo de administración tiene responsabilidades civiles sobre su patrimonio. Entonces, si yo tengo el poder de representación para una asamblea y hasta ahí, es simplemente para que lo represente en la asamblea y no más. La persona que otorga el poder tiene que tener mucho cuidado a qué es que lo está autorizando, porque finalmente el elegido es el dueño del apartamento, simplemente que a esa persona lo está representando, y la responsabilidad patrimonial es del miembro, del copropietario que le dio la autorización legal. Entonces, si una persona no está autorizada legalmente para pertenecer a un consejo de administración, no puede pertenecer, por ejemplo, si el poder que tenía para asistir a la asamblea es únicamente para que lo represente en la asamblea. Ahí no está autorizado legalmente para postularse y para ser elegido miembro del consejo de administración. Duración del cargo de consejeros, pues hasta una nueva asamblea ordinaria que vaya año a año, o cuando se haga una asamblea extraordinaria que puede ser en cualquier momento del año, en donde se incluye el tema de elección de de consejeros en el orden del día, porque toman la decisión de que este consejo no está funcionando, entonces quieren cambiar consejo de administración, perfectamente válido. Se hacen una eh, convocatoria válida para cambiar consejo de administración, puede ser en cualquier momento del año, se puede hacer, pero se debe incluir en el orden del día. Hasta que surja una inhabilidad o una sanción insalvable que esté contemplada en los reglamentos. Eh, Puede ser, pues, vende el apartamento. Si uno vende el apartamento, pues ya hay algo insalvable. Ya no pertenece a la copropiedad, ya no puede tomar decisiones sobre algo que no es de él. Entonces, ahí, pues, no hay nada que hacer, ya cambió de copropietario. Y todo lo que esté contemplado en los reglamentos. O sea, los reglamentos dicen que pronto no podrá ser miembro del consejo de administración en el primer grado de afinidad o segundo de consanguinidad. No sé, en los reglamentos a veces suceden que pueden haber eh, inhabilidades para pertenecer a miembros de consejo, para ser miembro del consejo de administración o para nombrar el administrador. Entonces, de pronto hay que leer el reglamento para mirar qué inhabilidades hay. Si no existen, por ejemplo, dice que no podrán ser miembros de consejo de administración los morosos, que tengan más de 60 días de morosidad. Entonces, si esa es una inhabilidad que está contemplada en el reglamento, se debe respetar. Pero no podrá ser miembro del consejo de administración, no se podrá postular. Hasta una renuncia debidamente constada en acta. ¿Cómo renuncia un miembro del consejo de administración? No es mandándole una carta al administrador, no es mandándole una carta al consejo, dirigida al consejo, sino que es mandándole una carta a la asamblea y ojalá a quien ejerció como presidente de la asamblea, manifestando su renuncia y sus motivos, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si a mí me nombra una asamblea, pues yo renuncio ante la asamblea. Lógicamente no se va a convocar la asamblea para que un miembro del consejo renuncie, no, simplemente dirige la carta a la asamblea, ojalá personalizando a quien ejerció como presidente, si fue, pues no es necesario, pero para que quede más formalizada, y se indica los motivos y que se renuncia a partir de qué fecha. Y esa carta se deja constada en la reunión de acta de Consejo de Administración en la cual se lleva. Y hasta ese momento cesan las responsabilidades civiles que tiene ese miembro del Consejo elegido por la Asamblea. Hasta una decisión judicial o un suceso insalvable, cuando se muerte o alguien pierde la libertad, lo que sea, pues hay una decisión pues que es
insalvable y que ya no podrá seguir ejerciendo como miembro del Consejo de Administración. La reelección de los miembros del Consejo de Administración es según lo señalen los reglamentos de cada copropiedad. Muchas copropiedades dicen que pueden ser reelegidos de manera indefinida, casi todas dicen eso. Algunas dicen que no se podrán reelegir por más de 2 o 3 periodos continuos. De todas maneras, hay que ir al reglamento de la copropiedad y poder mirar qué es lo que dice ahí, para saber si los miembros del Consejo de Administración pueden ser o no reelegidos. Cuando cesan en su función de los miembros del Consejo de Administración, cuando transcurre el periodo para el que fueron nombrados, es decir, de un año, es lo normal, o cuando la decida la Asamblea en una sesión válida, lo que miramos ahora, que en cualquier momento la Asamblea se puede reunir si es válidamente citada para cambiar el Consejo de Administración. ¿Cuáles son las funciones de los consejos de administración? Primero, pues distribuir los cargos. ¿Cierto? El presidente del consejo es lo normal que cite las reuniones ordinarias de su consejo, direcciona el consejo, da la palabra, valida la participación de miembros suplentes como titulares. Muy importante eso. Cuando no llegaron todos los titulares, pero hay un suplente, dice, tal persona está actuando hoy como titular en reemplazo de tal persona que no hay. Y el vicepresidente pues, sustituye al presidente por delegación, ausencia, enfermedad o muerte. Entonces, mire que las funciones del presidente del consejo en realidad es direccionar el consejo de administración, otorgar la palabra y ver que velar porque las reuniones se lleven de una manera eficiente, ¿cierto? Durante las sesiones para que sea productivo. El secretario puede ser o no miembro del consejo de administración. Un secretario perfectamente puede ser el administrador. Es lo que se acostumbra, porque se supone que que conoce el tema de propiedad horizontal, un administrador. Entonces, a veces, y la mayoría de los casos, casi la totalidad de las veces, siempre eligen a la administración, porque como conoce el sistema de propiedad horizontal a profundidad, auxiliará al presidente en el desarrollo de sus funciones y velará para prestar a los consejeros el asesoramiento y la información necesaria. Además, la administración es quien conserva la documentación social y el secretario deberá reflejar en las actas el desarrollo de las sesiones del consejo, cuidará de la legalidad, formalidad y material de las actuaciones del consejo y garantizará que los procedimientos y reglas sean respetados y firma, junto con el presidente, las actas de consejo. Es el que debe redactar de una manera con una capacidad de redacción para poder hacer unas actas sucintas, claras, concisas, donde se reflejen las decisiones. No recomiendo hacer actas extensas donde se señale por menor detallado uno por uno de las intervenciones de consejeros. Eso es lo que hace que eso se haga tedioso, pesado de leer y se acumulen actas. Lo que cuando hayan intervenciones relevantes que ameriten estar en un acta, claro que se deben poner, pero lo normal en los actas es que reflejen las decisiones. ¿Qué tal decisión se deliberó y se tomó la decisión en tal sentido y figura en el acta? Tratar de tener una buena capacidad de redacción, eso es lo que debe hacer el secretario. Una persona con capacidad de redacción interesante que refleje en el acta lo que suceda en las reuniones de consejo de administración. Una de las funciones más importantes es, lógicamente, nombrar el administrador, tomar las determinaciones necesarias para que la persona jurídica cumpla sus fines, que fue lo que vimos al principio, cuáles eran los fines de la propiedad horizontal, vigilar que se cumplan y dar trámite a los mandatos de la asamblea. El acta de asamblea de las asambleas que acabaron de pasar son la carta de navegación para que los consejos de administración funcionen durante el año. Esa es la carta de navegación y de ahí no se deben salir, de acuerdo al presupuesto aprobado, de acuerdo a las decisiones que se tomaron de inversión y de acuerdo a las directrices que están en esa asamblea. Entonces, deben tener el acta de asamblea permanentemente a la vista para monitorear cada una de las decisiones y esa es la carta de navegación para poder funcionar adecuadamente. Ejercer el control administrativo. Claro, cada mes, cada 2 meses se deben reunir como mínimo para poder ejercer, saber cómo va la copropiedad, cómo se está ejecutando el presupuesto, para saber escuchar el informe del administrador, del contador, del revisor fiscal y poder ejercer, porque es que el control interno, ojo con esto, el control interno es responsabilidad del consejo de administración. El control interno lo ejerce es el consejo. Si una copropiedad se despelota y empieza para todo, es responsabilidad de los consejos de administración. Deben ejercer el control administrativo.
Deben manejar los asuntos de interés común para todos los copropietarios y tomar medidas que, aunque molesten a algunos, son importantes para preservar la vida en comunidad y que busquen prevalecer el interés general. A veces de pronto en los consejos de administración, para poder prevalecer la seguridad dentro de una copropiedad, toman la determinación de no permitir el ingreso de taxis. Claro, lo pueden hacer porque es que debe prevalecer la seguridad hasta de los domiciliarios. Eso molesta a mucha gente, pero si es para prevalecer la seguridad de una comunidad, pueden tomar una decisión en ese sentido. Ejercer el control del presupuesto para mí es la función más importante que tiene el Consejo de Administración, porque es conocer y orientar el gasto de la copropiedad. El presupuesto es el dinero que todos los copropietarios paguen y todos deben conocer cómo se está invirtiendo ese dinero, cómo se está ejecutando ese presupuesto. Entonces deben ejercer control presupuestal y exigirle a la administración la información de cada gasto que esté sobre ejecutado. Si hay un gasto de jardinería sobre ejecutado, venga, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Qué es esto? Es responsabilidad del consejo ejercer el control presupuestal. Si hay gastos que no se han ejecutado, ¿qué pasa? Si es que hay un presupuesto aprobado por asamblea, venga, porque lleva 3 meses sin ejecución este gasto. ¿Cómo es la planeación de la ejecución del presupuesto? Para mí es la función más importante, saber cómo se está gastando el dinero. Tomar decisiones sobre inversiones importantes. A veces, yo por ejemplo en los consejos de administración, todo el año he estado recomendando el riesgo de invertir en fiducias y en fidurrentas y fiducuentas. Yo sé que han dado una excelente rentabilidad, pero, pero a veces esto no se sabe para dónde va. Hay un riesgo país grande y viene desde el año pasado y yo siempre he recomendado que el dinero de la copropiedad, en los dineros debe prevalecer la seguridad sobre la rentabilidad, porque es que las comunidades entregan un dinero no para que gane rentabilidad, eso es eso lo puedo hacer yo con mi dinero, pero cuando tengo el dinero de una comunidad, yo necesito protegerlo. La idea no es que eso genere renta, porque para eso no me lo entregaron. Me lo entregaron como consejo de administración para que haga unas obras. Entonces, todos deben tomar decisiones responsables sobre inversiones, si son CDT, son fiducias o lo que sea, para mantener dinero al día, pero deben conocer y deben asesorarse adecuadamente para saber en qué momento toman decisiones de inversión. Establecer políticas de información, qué bueno que los consejos de administración se comuniquen permanentemente con la comunidad, establezcan boletines mensuales, trimestrales, pero que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en la copropiedad, qué decisiones están tomando importantes. No es funcionar y llegar solamente ir cada vez a una reunión y la gente no sabe qué está pasando allá. Qué bueno que establezca una política de información con un boletín cada 2 o 3 meses, que la gente sepa. Cuando uno comunica, llega a las asambleas más tranquilo. Esto se dijo aquí, esa decisión se tomó allá, pero si la gente llega a una asamblea cada año y un consejo de administración no le informó nada durante el año, ahí es donde empiezan a hacerse las asambleas tediosas, a preguntar por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro. Entonces, qué bueno que los consejos establezcan políticas de información para comunicarse con los copropietarios de una manera, si no permanente, por lo menos asidua, que es cierto, un boletín cada 2 meses, cada 3, y estarlos informando. Crear mecanismos adecuados para obtener información veraz y de calidad, ¿cierto? A ver qué es lo que se necesita en la copropiedad, una encuesta, qué es lo que necesitamos hacer para poder tener la información clara, permanente y tomar decisiones de inversión o tomar decisiones eh, a veces de pronto eh, tributaria. Mire que es que yo siempre le he dicho, ahorita en julio 31 hay una nueva responsabilidad tributaria, que es el registro único de beneficiarios finales, y a veces las copropiedades de las administraciones no tienen su base de datos actualizadas. Necesitamos tener la información veraz, clara de quiénes son los copropietarios. Entonces, yo les he solicitado a las administraciones, a los consejos, por favor, soliciten a los copropietarios el certificado de libertad de los inmuebles para tener una base de datos actualizada, inclusive para poder cumplir la obligación del registro único de beneficiarios finales que se vence el 31 de julio de este año. Y el que no, y si no tenemos esa información veraz, clara, no hay la debida diligencia y cuidado de obtener esa información, la copropiedad se puede ver sancionada por no suministrar una información adecuada. Entonces, se pueden crear mecanismos adecuados para obtener esa información.
Aprobar estrategias generales, qué es lo que el Consejo va a hacer durante este año. Bueno, vamos a ver cómo vamos a funcionar y de qué manera. Eh, las juntas directivas todas fijan sus estrategias, cómo se van a reunir, qué es lo que van a discutir, de qué manera, para que esto sea productivo, para que las reuniones de consejo de administración sean productivas, eficientes, si las vamos a hacer virtuales o presenciales. Son diferentes estrategias para que sean productivos los consejos de administración. Yo siempre he recomendado que son más productivas las reuniones virtuales que las presenciales, porque las personas están ahí presentes en su computador, eh, y tienen la información en la pantalla. No están distraídos y pueden estar preguntando permanentemente. Las asambleas sí deben ser presenciales. En mi concepto, las asambleas virtuales a veces son beneficiosas porque hay mucha gente que invierte en las copropiedades y viven fuera, y qué bueno que pudieran estar, pero por lo general mi recomendación sería presenciales. Las de consejo, mientras se pueda virtuales, y si no, pues también presenciales se logra. Lo que pasa es que esas reuniones presenciales de consejos se están volviendo demasiado eh, largas, sin sentido, porque a veces no se tiene la información estratégica para poder tomar decisiones ahí, pero bueno, cada consejo decidirá qué estrategia adopta para hacer sus reuniones. Impulsar un plan estratégico, qué es lo que van a hacer, cómo van a funcionar durante el año, qué es lo que van a hacer, a qué le van a centrar el foco de actuación, para saber cómo son productivos durante el año y pueden entregar a la Asamblea un informe claro y sustancioso de todo lo que hagan durante el año. ¿Cuándo se extralimitan las funciones de los consejeros? Cuando se viola la intimidad de las personas, ¿cierto? El habeas data es algo que hay que cumplir y no se puede violar la intimidad de las personas. Entonces, los miembros del Consejo de Administración a veces dicen, venga, pongamos cámaras dirigidas a aquel balcón, porque es que se cree que de allá tiran basura. Uno no puede violentar la intimidad de las personas de ninguna manera. Los miembros del Consejo de Administración, cuando van a tomar decisiones, mire que no vayan a violentar con sus decisiones la intimidad y la vida privada de las personas. Cuando se impide la libre disposición de los bienes privados, uno no puede negarle, o no puede, como consejo de administración, no puede sacar una directiva en el que se diga, es que tal niño, no, porque en los barrios tal persona viene y va a un apartamento, no le puede permitir el ingreso a un bien privado. No, si desde el apartamento una persona mayor autoriza el ingreso, lo tiene que dejar entrar. Lo tienen que dejar entrar porque va para el bien privado. De pronto le pueden regular su estancia en las zonas comunes, pero ahí uno no puede impedir la libre disposición de los bienes privados de acuerdo a cómo está en el reglamento, ¿cierto? Si es habitacional, es para habitacional. No puede uno, lógicamente, un apartamento que sea residencial, darle un destino comercial diferente a eso, a lo que está en el reglamento. Hacer censos con información mayor a la necesaria. Ahí se viola la intimidad de las personas, pues solamente hacer unos censos con información general que se necesite para el funcionamiento correcto de la copropiedad. Mascotas, cuántas personas viven, menores de edad, mayores, como para tener ahí la información exacta de qué es, quiénes son las personas que habitan el apartamento, en qué condiciones, para saber y tomar decisiones de inversión a veces para eventos sociales que se hagan. Eh, Prohibir el ingreso de visitantes o invitados a los bienes privados, lo que les decía ahora. Es que vea, puede venir Garavito en la portería, dice que va para el apartamento 1512. Y si alguien del apartamento 1512 dice que entre, no le pueden impedir el ingreso. Tiene que ingresar. Eso sí, pónganle un vigilante que lo acompañe y ahí hasta el apartamento, pero uno no puede prohibir el ingreso de visitantes a los bienes privados. Aprobar medidas administrativas o ejecuciones presupuestales por fuera de la ley o el reglamento de propiedad horizontal. Eh, Se aprobó un presupuesto y esa es la carta de navegación para ejecutar durante el año. Uno no puede hacer cosas diferentes a las que están en el presupuesto, ¿cierto? Y que estén debidamente reglamentadas y que no obedezcan a un imprevisto o a una necesidad urgente, lógicamente. Pero, pero medidas administrativas o ejecuciones presupuestales que estén por fuera del presupuesto o estén por fuera de la norma no se pueden aprobar en una propiedad horizontal por los miembros del Consejo de Administración. Por eso es que se deben dar las discusiones amplias y los debates al interior de los consejos con las diferentes personas se conozcan del tema
para que puedan asesorar correctamente a los consejos de administración y tomen unas decisiones en normas, unas decisiones de ley y apoyados en el reglamento de la copropiedad. Las reuniones de consejo, ¿cómo se convocan? Sin perjuicio de lo que señalan los reglamentos de propiedad horizontal, porque en algunos dice que se deben reunir cada 2 o 3 meses, pero en algunos dice que es mensual. Eh, la facultad de convocar al Consejo a reuniones ordinarias, extraordinarias y convocar el orden del día corresponde al presidente, al administrador o al revisor fiscal, según sea el caso, y quienes deberán convocar también cuando por mayoría soliciten los consejeros y señalen el orden del día. Es decir, hay una copropiedad donde haya 5 miembros de consejo de administración principales. ¿Quién convoca las reuniones? La convoca el presidente del consejo, el administrador de la copropiedad, el revisor fiscal o en el caso de que haya 5 miembros de consejo, cuando sea la mitad más uno, y convoquen correctamente a una reunión de consejo de administración. Así se convoca válidamente. Es decir, un solo miembro de consejo de administración no puede convocar a una reunión de consejo. Tiene que ser por mayoría. Periodicidad de las reuniones, como lo indica el reglamento, cuando lo estime conveniente el presidente, el administrador o el revisor fiscal, prevaleciendo siempre el buen funcionamiento de la copropiedad, como lo fija el reglamento interno de consejo, que es lo que les hablaba al principio, si existiere, fijando un calendario. La convocatoria formal de las sesiones se podrán efectuar por el medio más idóneo que apruebe el consejo, si es por email, por carta, por WhatsApp, por fax, no sé. Preferiblemente deberán definirse la antelación mínima de convocatoria, es lo más normal, que es de una vez en las copropiedades están optando por de una vez definir cuál es el día de convocatoria para todo el año. Será los tercer martes de cada mes. Perfecto. Y ya quedan de una vez convocadas en el calendario y agendadas para todo el año. Cuando las circunstancias urgentes lo requieren, lógicamente se podrá obviar la antelación mínima. ¿La antelación mínima qué es? Que hay una reunión urgente. De pronto en el reglamento dice que las reuniones extraordinarias se deberán convocar con 2 o 3 días de anticipación, pero si hay una situación urgente que no puede esperar, pues se puede obviar la antelación mínima, porque es que la circunstancia urgente lo amerita y casi que lo obliga. Entonces, en esos casos se podrá obviar la antelación mínima para poder citar a una reunión de consejo de administración. El desarrollo de las reuniones quedarán válidamente constituidas cuando concurran a la reunión a la mitad más uno de los miembros convocados. Donde haya 7 miembros principales, será con 4. Donde haya 5 miembros de consejo de administración principales, será con 3. El presidente liderará y organizará los debates, procurando y promoviendo la participación de todos los miembros en las deliberaciones. Muchas veces miembros del consejo de administración no intervienen mucho, el presidente debe ser hábil en tratar de extraer de esas personas sus opiniones. El presidente puede autorizar la asistencia de miembros invitados cuando sea necesario o conveniente y sea aprobado. Es decir, pondrá a consideración del consejo la invitación a algún copropietario o algún externo, y el consejo en pleno, porque es que es un órgano corporal, deberá autorizar el ingreso de un miembro externo de consejo de administración. El presidente deberá hacer respetar el uso de la palabra y podrá decretar, según su buen juicio, la suficiente ilustración. Deberá respetar las comisiones nombradas, definir los parámetros de actuación y asumir las responsabilidades. En lo posible, solicitar con anterioridad los informes que se presentarán para que la reunión sea más ejecutiva. A las reuniones lo ideal es que los consejeros vayan con los informes ya de una vez leídos, conocidos, y solo sea a discutir o a solicitar aclaraciones. Porque es que llegar a una reunión, a empezar a leer un informe, a detallarlo renglón por renglón, les dan las 11, 12, 1 de la mañana y no tiene por qué. Porque es que las reuniones de consejo y de juntas directivas deben ser ejecutivas. Cuando una reunión pasa de 2 horas, ya empieza a haber cansancio y las decisiones no se toman de una manera correcta. Entonces, la idea es que los que tienen que rendir informes los entreguen con anterioridad y se llegue a las reuniones únicamente a resolver inquietudes, porque ya se supone que deben estar leídos y estudiados. Ya para terminar, simplemente vamos a mirar aquí una casuística, es decir, en qué situaciones que he conocido yo como revisor fiscal en todos estos años de experiencia, casos que he conocido en los que miembros de consejo de administración les ha tocado responder con su propio patrimonio por decisiones mal tomadas o han sido exonerados
de responsabilidades por haber dejado costado en actas o por diferentes situaciones. Despidos laborales, un celador o consejero dormido. Recuerde que por allá en Laureles había un consejero dormido, es una ciudad, como 15 años ya. El presidente del Consejo de Administración encontró al conserje dormido en horas laborales y entonces tomó su decisión unilateral y lo despidió. Y ese conserje llevaba como 20 años trabajando allá. Entonces, un despido injusto, sin llevar un debido proceso, de una manera unilateral. Uno no puede tomar esa decisión de esa manera y fue condenada a la copropiedad a indemnizar a esa persona que demandó. Cambio de fachada, puerta de bloque. Recuerdo mucho este caso, en una copropiedad que tenía unos bloques, 10 bloques, y cada bloque tenía el ingreso con una puerta metálica, entre otras cosas feita. Entonces los miembros del Consejo de Administración tomaron la decisión de manera unilateral, inclusive sin presupuesto, de ampliar esas puertas y ponerlas en madera teca, muy bonitas. Y tomaron la decisión y cuando yo me fui a dar cuenta ya habían contratado, ya tenían la madera ya. Yo, pero venga, es que en el reglamento de la copropiedad está claramente detallado cómo es el ingreso y en qué material está el ingreso de las torres. No lo pueden cambiar de esa manera y eliminar la puerta y poner un acceso. Entonces, el contratista, como tuvieron que anular el contrato, el contratista ya había comprado una cantidad de material, demandó a la copropiedad, pero el seguro afortunadamente les respondió porque fue una decisión desinformada, de buena fe, y finalmente se le indemnizó al contratista, la póliza de directores y administradores ahí, porque una actuación de buena fe cubrió al Consejo de Administración en esta mala decisión y indemnizó al contratista. Falta de control interno, mayor valor de obras civiles ejecutadas. Aquí es peligroso esto cuando se contratan obras civiles y de pronto el contratista pasa un mayor valor y, y los miembros de consejo no perciben ese momento, pueden perfectamente entrar a una y se evidencia que fue un mayor valor y fue una obra de buena fe. Es muy posible que una póliza de seguro los pueda cubrir en caso de un detrimento patrimonial en ese sentido, si se puede comprobar la buena fe. Hay decisiones erróneas. Muerte de una niña de 13 años, lo recuerdo mucho y después algunos de ustedes lo vieron por ahí en la prensa hace como unos 13 o 14 años ya, por allá en Envigado, una niña caminando por un sendero ecológico se resbaló, cayó, se aporrió su cabecita contra el cerramiento de la copropiedad y finalmente estuvo en coma como unos 15 días y finalmente murió. ¿Qué es lo que pasó? Que el Consejo de Administración había dado la orden de apagar las luces del camino ecológico a las 8 de la noche, y ese accidente fue como a las 9:30, y el papá muy acucioso, muy eh, investigador, pidió las actas del Consejo de Administración y descubrió que el Consejo de Administración había dado la orden de apagar las luces del camino a las 8 de la noche, entró una demanda como por 1.500 millones de pesos en la época, recuerdo mucho. Finalmente el Consejo de Administración fue condenado, tenían una póliza de responsabilidad de directores y administradores de 800 millones de pesos, pero la demanda era como 1.400 millones de pesos y esa diferencia de los 800 a los 1.400 lo tuvieron que pagar los miembros del Consejo de Administración. Por eso es muy importante cuando tomen decisiones y no estén de acuerdo con algo, dejarlas constadas en actas, porque cuando se dejan constadas en actas, entonces esa responsabilidad civil ahí cesa. Es muy importante eso. Robos en parqueaderos, robos hechos por menores de edad. Recuerdo en la copropiedad se metieron un domingo, eso sí me tocó a mí otra vez, se metieron unos niños empezaron a robar espejos de BMW, de carros importantes, se roban los espejos. La vigilancia los cogió, la empresa de vigilancia, los tenían ahí, llegó el presidente del consejo y dijo, no, que son menores de edad, suelte a los que de esta manera los va a botar la policía y no hicieron el debido proceso. Entonces los dueños de los carros, pero ¿cómo así? Es que eso no se puede, uno tiene que hacer el debido proceso, así la policía lo suelte a las 2 horas, pero debe haber la debida diligencia y cuidado para poder exonerarse de responsabilidad. Decisiones sin consultas, pérdida de anticipo de obra, esto sucede mucho. A veces no van a hacer una obra en una copropiedad, tienen un contratista y le anticipan 10, 15, 20 millones de pesos y el contratista se pierde. Y no le exigieron póliza de anticipo y no le exigieron póliza de buen manejo del anticipo. Pero cuidado con eso, que a veces las decisiones inconsultas, sin un debido proceso,
de pronto no los cubre la póliza de directores y administradores. Lo mismo que la utilización del fondo de imprevistos. Esa utilización del fondo de imprevistos es únicamente con autorización de la asamblea. Si ustedes como consejo de administración utilizan indebidamente el fondo de imprevistos, eso nunca lo va a cubrir una póliza de seguros. El derecho al buen nombre, una demanda de un copropietario moroso que le publicaron su nombre por moroso en la portería de la copropiedad, eso no se puede. La norma dice que se deben publicar en sitios de que no haya demasiado flujo de tránsito de personas. Menor valor en la toma de decisiones de seguro de la copropiedad, mucho cuidado con eso. Las copropiedades ahora están todas, el avalúo de reconstrucción es muy alto. Si ustedes como consejo de administración toman una decisión de tomar un seguro de menor valor por precio y no tienen un avalúo de reconstrucción actualizado, en caso de un siniestro, y esa decisión es tomada en conciencia y lo hicieron simplemente por abaratar los costos de la copropiedad, habiendo un presupuesto para eso, los puede condenar en ese sentido. Sanciones por obligaciones tributarias las paga, eso sí, el administrador y el contador, pues no es el consejo de administración directamente, pero lo que quiero señalar ahí es que eso no lo cubren las pólizas de directores y administradores en ningún momento. Errores con dolo o culpa grave, puede haber inclusive hasta responsabilidades penales, y si hay dolo y culpa grave, no los cubren las pólizas de directores y administradores, y malas decisiones comerciales a veces se toman. Compra de venta de camisetas. Esto recuerdo que hubo una maratón una vez que pasaba por la 80 y una copropiedad para poder obtener recursos para determinada, para una obra, lo que sea, decidieron mandar a imprimir unas camisetas, sacar unas mesitas allá afuera en la copropiedad y la maratón pasaba por ahí, entonces iban a vender camisetas, invirtieron como 1.200.000, 1.500.000 pesos en camisetas y resulta que no se vendieron sino como 5 o 6. Entonces, mire que hay una mala decisión comercial ahí. Eso tampoco lo cubre la póliza. Yo recuerdo que esto, el seguro les hizo un pago comercial y les llevó como salvamento las camisetas que habían sacado, pero no, mire que es una actuación de buena fe, pero no les dio resultado. El seguro no cubre eso, pero en este caso puntual recuerdo muy bien que el seguro hizo un pago comercial y les cubrió eso, les cubrió ese gastito. Bueno, eso es principalmente, pues, más o menos en términos generales, administrativos y legales, lo que son las funciones y responsabilidades del miembro del Consejo de Administración. Espero que les sirva. Yo creo que esto quedará memoria para que lo tengan permanentemente, pues, en sus archivos y lo puedan consultar en algún momento. Muchas gracias por la atención, doctor Diego. César, muchas gracias por tu excelente exposición. Voy a simplemente leer algunas preguntas que nos colocaron aquí en el chat. Dice la primera: buen día, tengo una inquietud. Teniendo en cuenta que el consejo direcciona o da órdenes al administrador, ¿qué manejo debo dar como administrador de la PH si no estoy de acuerdo con una decisión del consejo de administración, así como representante legal, soy el que firmó? Debe dejarlo costado en acta. Es que lo que hablábamos ahora, cuando alguien del Consejo de Administración esté pensando y tenga su criterio, dice que no está de acuerdo con eso, simplemente va a conste en acta, porque el artículo 184 del Código de Comercio dice claramente lo que no conste en las actas no podrá ser usado nuevamente como para poder salvar su responsabilidad. Si no es que se dijo por allá, no se dijo, no, háganlo constar en acta siempre. Así es. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden decir que el reglamento está por encima de la ley? La ley es clara frente a los que pueden y no pueden ser parte de los consejeros de administración, sentencia 318.2. Yo no recuerdo que hayas dicho en algún momento de Diego, tus... responde los que te quedan más fácil que del jurídico. Sí, pero precisamente, yo no recuerdo que tú hayas dicho que el reglamento está por encima de la ley. Lo que se mencionó No, no. y frente a las calidades del consejo es que se debía atender lo que dice el reglamento, puesto que la ley no plantea ninguna situación especial. La ley lo único que menciona es que miembros del consejo pueden ser los propietarios o representantes y que hay unas calidades especiales que algunos reglamentos traen. Esto no es que vaya contra la ley, simplemente está complementando algunas situaciones especiales. Dice por aquí: ¿cómo solucionar una elección por plancha donde dos planchas quedó mal asignado lo electo? Una plancha 7 y la otra 7 debió elegir a 5 cargos principales. Entiendo yo que sería ¿Cómo la... es? Perdón, la pregunta. Dice: ¿cómo solucionar una elección por plancha donde dos planchas quedó mal asignado los electos? Una plancha 7 y la otra 6 debió elegir a cada
a 5 cargos principales. O sea, se eligieron 7 Pues vean, miembros lo del que pasa, consejo, es como lo que estoy entendiendo. exacto. De todas maneras, vean, todas los reglamentos, casi en todos, pues yo creo que en todos dice que se debe establecer el cociente electoral. Cuando hay cociente electoral y es por planchas, ¿cierto? Cuando son planchas, se aplica el cociente electoral. Y el cociente electoral está en la democracia colombiana y es lo más sano que existe, porque es que eso es lo que garantiza la participación de las minorías en los órganos administrativos. Entonces, en una plancha pueden quedar 4 y en la otra 1, o 3 y 2. Entonces simplemente debe estar los renglones debidamente diligenciados. Y si hay una plancha que no tiene sino 2 renglones, pero resulta que salieron elegidos 4, pues pierde los otros 2. Entonces se los va a ceder a la otra plancha. Por eso mismo cuando vayan a elegir, vayan a presentar planchas, ojalá las presenten completas, ¿cierto? Para que no se vean sometidos a esa posible pérdida. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿el consejo es válido hasta qué fecha del periodo? Es decir, al llegar a una asamblea, ¿este consejo está vigente? La pregunta es porque cuando consejeros llegan con poderes, cuando el reglamento dice que los consejeros no podrán representar a nadie más que a sus propios derechos. Ahí es tener presente que es que la elección del consejo o el periodo va hasta el nombramiento de un nuevo consejo. Es decir, para esa asamblea, hasta que no se nombre consejo, todavía siguen en propiedad de su cargo, puesto que se puede dar diferentes fenómenos como la suspensión misma de la reunión. Claro, exactamente, Por sí. aquí, Es hasta buenos el días. momento que se elija el nuevo consejo. Pregunto si son válidas las reuniones de consejo mixtas. Pues, Diego, ahí ha habido un problema. Yo no sé, a ver, el artículo, creo que es el 398, Diego, del Código del Ministerio de Vivienda, que nació para la Decreto. pandemia, no sé si aplica también para consejos, así es. Sí, lo que pasa es que inclusive no existe norma. Eso, Hablo de la ley 75 que me hable sobre las reuniones de consejo. Eso es más un tema reglamentario, ¿cierto? Por eso yo respaldo tu recomendación ahorita, es que cada consejo, su primera tarea es establecer el propio reglamento y entonces el reglamento establecer qué tipo de reuniones y cómo las van a realizar. y así es. Eso es que para eso es el reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración, para que tengan las reglas claras de funcionamiento de cómo van a trabajar y ahí solucionan cualquier problema. Ok, sí. Entonces dice así, es legal que una asamblea se elija más consejeros de los que establece el reglamento. Igualmente, si se elige una persona que no sea propietaria, si el reglamento establece que solo deben ser titulares de los bienes de dominio particular. Pues el consejo se debe elegir tal como lo dice el reglamento. Si son 5, no se pueden elegir 7. Y si el reglamento dice que debe ser propietario y además residir en la copropiedad, así debe ser. Así lo condiciona el reglamento. De ahí no se puede salir. Ujú. Ok, dice, bueno, respecto a la grabación, es importante establecer que esta grabación se establece o se cuelga en nuestra página, en el canal de YouTube, para quienes estén interesados en volverla a escuchar. El nuevo consejo en la primera reunión de ratificar a la administración. Pues depende del contrato, ¿cierto? A veces pues es lo usual. Cada consejo llega a la primera sesión y empiezan a evaluar qué es lo que van a hacer. Bueno, vamos a dejar la administración, no la vamos a dejar. Si quieren lo incluyen en el orden del día, si quieren no lo incluyen, o se reúnen de manera privada entre ellos, pero que sea una obligación legal, no. Eso es de acuerdo al contrato que tenga el administrador. Ok, por aquí hay otra. Si hay un consejero que no deja trabajar y se vuelve un problema constante para todos, hasta la administración, ¿qué puede hacer? Es que eso es muy difícil y eso ha pasado, claro, es complicado. Si el consejero es titular, pues se deberá seguir cumpliendo normalmente con citarlo porque no se le puede excluir. Es que a él lo nombró una asamblea y la asamblea, pues hay que respetar ese derecho que tiene. Y no deja, pues bueno, para eso el reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración. Dentro del reglamento van a establecer los parámetros de actuación y que esté de acuerdo al comportamiento y al discernimiento, lo que sea. Pero lo deben establecer en el reglamento. Ujú, correcto, bueno, dice, Sí, porque es que la norma en ninguna parte dice, ya hay un consejero que se maneja mal, lo deben excluir. No, eso no lo va a encontrar en ninguna parte de la norma. así es.
Buenos días. Si en un cambio de administración y consejo y luego de una auditoría se determina que hubo malos manejos, pero esa administración no procede con las correspondientes repeticiones y esto conlleva a la copropiedad pagar multas y sanciones, ¿es responsabilidad de la administración o el consejo? Lo que pasa es que el control interno es responsabilidad del Consejo de Administración. El control interno es cierto, para eso está, para poder estar controlando la administración permanentemente todos los meses y cada 2 meses. Y más, Y, pero el, el pago de multas y sanciones es quien cometió, quien cometió el error, ¿cierto? Ese es el que debe pagar, claro. sí, y además de eso, yo también complementaría ahí que es que la administración no es responsable propiamente de esos temas. La administración es responsable de no haber convocado a la asamblea si es necesario para efectos de que se determinen las acciones o actuaciones a seguir. Dice aquí, buenos días, tengo una pregunta. Los gastos, así estén aprobados por el presupuesto, los terceros deben presentar informes de dichas cuentas de cobro o facturas mensuales. No lo entiendo bien la pregunta, pues lógicamente cuando uno va a hacer un trabajo debe presentar su cuenta de cobro o su factura electrónica de venta, ¿cierto? Para poder darle trámite normal a la contabilidad de la copropiedad y poder generar el pago. Es como lo Sí, normal, pues, ahí estaríamos como así lo entiendo. un poco como ambigua la pregunta. Bueno, espérame un segundito, aquí yo voy rotando aquí este. Dice la siguiente pregunta. Tengo una duda y es que no se puede colocar cámaras para mirar quién en algún caso dado hay algún daño en las pérgolas. Las cámaras, creo que las mencionó César sucintamente, pero simplemente la directriz es que no pueden estar violando esa esfera privada, es decir, no puede estar enfocada frente a ventanas, balcones, puertas, etcétera, pero sí para efectos de las zonas y bienes de índole común, haciendo extensivo pues todo lo que requiere la reglamentación por temas de habeas data en el uso de imágenes. Exacto. Bueno, ¿algún consejero puede recibir dineros en efectivo y no ser consignados directamente a las cuentas de la administración? No, no, eso sí es delicado, ¿cómo así que recibir dinero? Eso, eso es imposible, pues es que falla el control interno. Cuando eso sucede, falla el control interno en la copropiedad, se pierde dinero. A mí me ha tocado, yo he conocido casos en los que eh, banco propietarios le pagan la cuota de administración en efectivo al administrador o al auxiliar administrativo. Y el auxiliar administrativo se queda con el dinero y después no le cuadran sus cuentas. Eso no debe suceder. Eso ya en el mundo moderno todo está bancarizado. En las copropiedades, mi recomendación es no manejar efectivo en las cuentas en las oficinas de administración porque se presta para estos fraudes. Ok, vamos con las dos últimas preguntas. Dice, si el RPH dice que 3 residentes propietarios de un módulo residencial y 2 del módulo comercial, pero el módulo comercial no participa en estas reuniones, se nombrará un consejo de 3 o de 5, ya solo de módulo residencial. No, porque es que el reglamento lo dice muy claro. Yo tengo una copropiedad exactamente con esas características. Módulo residencial son 3 miembros de consejo y módulo comercial son 2. Y el reglamento dice exactamente que así debe ser. No, yo no puedo violar el reglamento y entonces si los de comercio no van, entonces los 3 van a nombrar otros 2 y nombrar 5. No, simplemente ellos son responsables por omisión y van a tomar la decisión los 3 del consejo residencial nomás, pero delicado, si un sector comercial elige 2 miembros y no se presentan, no van, no ayudan y no toman decisiones, son responsables por omisión. Ok, y la última dice, si el administrador es elegido por asamblea y tiene un contrato de elección por consejo en año anterior, ¿qué es lo legal? Pues ahí es que hay que tener presente dos situaciones. Como lo dice César, el consejo de administración tiene la facultad de nombrar al administrador. Verbigracia se va a firmar un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral, dependiendo pues el alcance o las características de la copropiedad. Si bien es cierto que lo puede nombrar el tema, un nuevo consejo, retomar el nombramiento de la administración, esto no puede llegar a desconocer los contratos que estén ya debidamente firmados. Es decir, tocaría esperar, bien sea a que exista una causal determinación, incluyendo ello el vencimiento del periodo, para poder realizar cualquier cambio.
Puesto que lo contrario, pues estaríamos sujetos a una reclamación de índole judicial, bien sea de carácter laboral o civil, dependiendo, pues reitero, del alcance del contrato que se tenga. César, de pronto algo ahí para complementar. Perfecto, no, no, sí es como lo dices, no tengo nada más que agregar. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos haber compartido esta mañana con nosotros. Esperamos que esto les sea de mucha utilidad. Les recordamos que esta presentación se fija en nuestras redes sociales para efectos de poder consultar de manera posterior. Mil gracias por la asistencia y César, nuevamente muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos. Bueno, feliz día para todos. Feliz día.